¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Elio Arrieta Vela y soy alumno de preparatoria del Tec Milenio del plantel de Chihuahua. En esta ocasión hablaré acerca de mi evidencia 3, que es de la materia del mundo contemporáneo, y el tema de este módulo es el nuevo orden internacional. En este tema hablaremos acerca de diferentes cosas y será la última presentación audiovisual que tendré acerca de esta materia. Comenzando acerca de lo que hablaremos aquí, serán los sucesos que ocurrieron aproximadamente desde las crisis de los bloques socialistas hasta la actualidad. Empezando con el primer hecho importante que cabe destacar, está la presidencia de Mikhail Gorbachev. Este personaje fue seleccionado en las elecciones soviéticas reformistas que ocurrieron en 1985, y a pesar de que tenía ideas liberales que estaban en pro de su país, no fueron suficientes ante la situación que se estaba viviendo en ese entonces, que ya era muy agravada, y terminó por voltearse la balanza y terminar en varias revoluciones contra él. Otro evento que tenemos muy importante y muy conocido es la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín es un evento que ocurre el 9 de noviembre de 1989, en el cual, gracias al descontento y al afán de los ciudadanos que querían pasar al otro lado por la desconformidad que tenían con el gobierno que estaba viviendo en ese lado del muro y en esa parte del país, el afán que tienen por pasar al otro lado termina haciendo que el muro caiga y que terminen declarando que son libres de pasar de un lado a otro sin ninguna complicación. Este es un evento muy conocido y que marca el final de un suceso. Otro evento que tenemos es la desintegración de la URSS, lo siento. De la desintegración de la URSS. La desintegración de la URSS se desintegra principalmente porque después de los movimientos en contra del gobierno de Gorbachev, su sistema político no era sostenible, o no era al final de cuentas agradable a toda la población. Además de que cuando Boris Yeltsin, que es otro presidente que le sucedió, llega a la presidencia, termina con erradicar todos las pequeñas pizcas que quedaban para que Gorbachev pudiera volver a retomar la idea que había tenido. Es dentro de este suceso se da la creación del CEI, que es la Comunidad de Estados Independientes, que fue una asociación encargada de incluir política y socialmente, económicamente, a los nuevos, a las nuevas naciones que estaban surgiendo dentro de la Unión Soviética. El otro evento que tenemos o suceso es la firma del Tratado Libre de Comercio en América del Norte, más conocido como el Telecán. El Telecán es un tratado firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, en el cual se busca obtener beneficios mutuos entre los tres participantes, en el cual se disminuyen los impuestos e incitan al comercio internacional. Este más que nada se dio gracias a que vieron que era necesaria tener la inclusión entre estos tres países y el comercio, y como dice el Telecán, para eso se creó que se bajaran los aranceles y cosas así, para poder tener un mejor comercio entre estos tres países. Otro evento un poco triste y también desastroso fue la guerra del Golfo Pérsico. La guerra del Golfo Pérsico se originó cuando el gobierno de Saddam Hussein decide invadir a su país vecino que se llamaba Kuwait. Este suceso ocurre en 1990, y dentro de este suceso se puso a decir así el nuevo orden político y los nuevos principios que se habían adquirido después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, al, la ONU, al darse cuenta de que esto había pasado y que era un acto de guerra en contra del otro país, primero que nada sancionó a el país atacante, lo sancionó con políticamente y económicamente, pero al ver que esto no funcionaba, fue necesario hacer una replegada
pues militar, liderada por los Estados Unidos y cerca de 34 países más que lo acompañaron para poder detener a este gobernante que no desistía de su ataque. Aquí se pone a prueba qué tanto había funcionado el, el orden y las nuevas políticas que la ONU estaba implementando para que pudiera haber como una armonía mundial más estable. Otro evento que sucedió fue la fundación del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Esto gracias a que el comercio internacional fue necesario y se empezaron a dar cuenta, entonces empezaron a crear organismos que fueran, pues que ayudaran a que se implementara mejor y más fácilmente esto. Así que nacieron estos dos instituciones. Este es un evento muy conocido que es el de las Torres Gemelas. El evento pues es un acto de terrorismo muy radical y muy conocido en donde un avión se estrella en las dos Torres Gemelas y es un evento que ocurre pues el 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York. Um, Creó mucho escándalo y fue encargado de controlar las masas mediante el terror. Otro evento y último, que es uno que aún se está viviendo y que ha sido muy revolucionario, como lo dice su nombre, es la revolución digital, en donde las diferentes tecnologías y medios de comunicación, las redes que se crean, comienzan a cambiar por completo la manera en la que el mundo se mueve. Y es aquí donde nacen muchas cosas, problemáticas nuevas, pros nuevos y donde podemos observar el desarrollo que ha tenido la humanidad hasta pues el día de hoy. Hay 4 conceptos importantes que tenemos que definir al meternos en esto de la revolución digital y en estos sucesos que pasaron. El primero es la globalización, el cual pues es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los diferentes gobiernos de diferentes países, el cual funciona a través del comercio y las inversiones en un plano internacional, el cual no es posible sin el desarrollo de las tecnologías para la comunicación. Como decíamos antes, la comunicación fue algo que revolucionó a todo el mundo y creo que hoy en día pueda haber globalización. La globalización lo que genera son pues cambios en muchos ámbitos, ya sea del país, en cambios in- económicos, políticos o incluso de inclusión social en donde cambian por completo la vida de las personas que habitan que están en esta forma de globalización. Otro es el terrorismo, que en pocas palabras, ya que tiene diferentes definiciones dependiendo de quienes lo digan, pero en pocas palabras es la acción de controlar las masas mediante el terror, ya sea por los políticos o sea por personas o agentes externos. Dentro del terrorismo causa pues pánico a la gente, a la sociedad y depende de para qué fin se use. La unipolaridad. La unipolaridad se refiere a cuando dos países o más se unen con un objetivo en común, el de solucionar ya sea algún problema o alguna situación. La unipolaridad puede ser entre pues países de diferentes continentes, del mismo, y ya que se hayan juntado, buscan la manera en la que se pueden apoyar, ya sea económicamente, socialmente, políticamente, militarmente, etcétera, o cualquier otro, en donde buscan apoyarse para solucionar una situación. Y la revolución digital, como ya lo dijimos, es un suceso y es un concepto en donde las diferentes ciencias y tecnologías comienzan a revolucionar. Y la revolución quiere decir algo que va más allá, que está cambiando y que está generando cosas nuevas para mejorar. O a veces, si revolucionan, tiene que ser para mejorar. Sin embargo, hoy en día aún está un poco en pausa y está un poco en controversia si estamos haciendo un uso adecuado acerca de todos estos medios. Algo muy interesante aquí es relacionar los conceptos mediante los sucesos que han estado ocurriendo. Por decir, en este caso la globalización, ¿qué relación tendría con el Banco Mundial? Pues la globalización el Banco Mundial no hubiera sido no hubiera sido posible crearlo si no hubiera habido globalización, porque la globalización generó que
se pudiera hacer una institución para todo el mundo y para todos, que sirviera para todos o si no es que la mayoría de las partes del mundo. El firmado del Telecán también es que la globalización es todo está relacionado porque de la globalización no hubiera sido posible sin la revolución digital. Entonces, un gran ejemplo de la globalización es el idioma del inglés, que hoy en día es como de los más comunes y por la misma palabra los más globalizados en el mundo. Y otro organismo que se formó gracias a la globalización es el Fondo Monetario Internacional. El terrorismo es donde en las Torres Gemelas, en el suceso de las Torres Gemelas y en el de la guerra, en el de la guerra del Golfo, es donde se muestra más y donde más un control mediante el terror por medio del terrorismo, en donde las masas se ven pues afectadas, todas las personas se ven afectadas por el terror y no hasta llegar al punto de que se cierran aeropuertos, se llegan a cortar las redes, se llegan a cortar muchas cosas solo por el terrorismo y por lo que ocasionó en estos dos sucesos en este caso. La relación entre la unipolaridad también se puede relacionar en la creación del Telecán, en donde es una problemática o más bien algo que necesitaban los tres y crearon algo para solucionarlo. De este suceso, que es la guerra del Golfo Pérsico, ocurre más o menos lo mismo. Le ayude a regular esta situación que se estaba viendo, que la única manera que quedó o la única opción que quedaba era recurrir a incursiones militares lideradas por Estados Unidos. Entonces aquí se unieron varios países para poder lograr este fin en común. Y algo o lo más complicado y sencillo porque es lo que estamos viviendo en este entonces, pero por lo mismo que lo estamos viviendo es lo que está cambiando a cada segundo. Es la revolución digital. En sí la revolución digital es un suceso que estamos viviendo y en el que muchas partes diferentes van sucediendo y van saliendo y cada vez son cosas nuevas, diferentes, cada vez todo se hace más global, cada vez es más fácil encontrar información de lo que quieras, cada vez es más fácil consultar y crear cosas y la globalización tiene como han visto un papel súper importante porque sin la globalización no hubiera sido posible formar las redes de comunicación, no hubiera sido posible formar los organismos que regulan el comercio, no hubiera sido posible crear las relaciones que se tienen entre países y pues la tecnología, la revolución digital, como lo quieran ver, es hasta hoy en día el suceso que está cambiando y que está moviendo todo de lugar, en donde, al menos desde mi punto de vista, pienso que debería ser usada para alargar más nuestro tiempo en este planeta y no solo de nosotros sino de los que vienen porque con tanto conocimiento es necesario darle un buen uso y yo pienso que el mejor uso que podemos darle es el de ayudar a todos y al ayudar al planeta estamos ayudando pues a todos en general. Entonces este vendría siendo una presentación acerca de cómo hemos pasado desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a haber conflictos, cómo se fueron revolucionando, cómo fueron cambiando gracias a los diferentes organismos y por supuesto a la revolución digital que fue ocurriendo desde esos tiempos. Entonces esta es mi presentación, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad, hasta la próxima.